Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Doc, donde buscamos ayudar a los médicos a generar más ingresos, recuperar su tiempo y causar más impacto. Como siempre, somos Daniel y Rolando. ¿Cómo estás, Doc? Bien, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que bueno, hoy quería que habláramos de algo que sufre de muchos doctores y es algo que podrían decir que está muy fuera de su control, que es el tratamiento de los pacientes. O sea, qué tan efectivo es, cómo ellos lo siguen y cómo les impacta a ellos en su consulta. Paciente está con el doctor tal vez un 5% de toda la ruta de su recuperación. El Ujú. otro 95% está solo. Y el doctor no puede, con cada uno de sus pacientes, dedicarle tanto tiempo para asegurarse que cumpla su medicamento. ¿Qué podría ser algo que pueden implementar para mejorar eso? Pensar que una cita médica cada año va a ser suficiente para que el paciente tenga un tratamiento exitoso, obviamente, de ahí es utópico, es imposible, ¿verdad? Porque aunque uno dé la mejor consulta posible en esa hora, a la gente se le olvidan las cosas. Es la razón por la que existen recetas, instrucciones, libros, para que la gente pueda tener a mano lo que se les dijo y olvidaron. Entonces, una de las mejores maneras para que los doctores puedan ver éxito en el tratamiento de sus pacientes es una palabra que a nadie le gusta, que es seguimiento. Pero por seguimiento yo no me refiero a que sencillamente estén todo el día pegados a un teléfono de WhatsApp viendo cómo están avanzando sus pacientes o estar más bien reaccionando a lo que a ellos les vaya sucediendo, sino que un buen médico puede, bueno, un buen médico sabe, de hecho, cuánto toma un tratamiento en surtir efectos. Un buen médico también sabe cuáles son los obstáculos usuales que van a tener los pacientes a lo largo del tratamiento. Y un médico usualmente va a saber cuáles son, llamar las objeciones o las cosas o las creencias limitantes que tienen los pacientes que hacen que ellos no estén siguiendo el tratamiento. Entonces, la manera en que el doctor puede asegurarse que los pacientes estén pasando por el viaje que él quiere que estén pasando sin que tenga que estar viviendo en la casa de ellos, ¿verdad? Vigilándolos, es crear sistemas. Y la manera más sencilla de crear un sistema es planearlo con el fin en mente. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda con cada uno de mis pacientes? Y casi siempre como que todos los pacientes van a caer en diferentes grupos, ¿verdad? Porque el doctor tiene muchas consultas muy parecidas. Pero entonces, si yo en vez de ver el tratamiento como un paciente viene, yo le doy medicina y después el paciente tiene que hacer todo el resto, yo debería decir cuál es el resultado esperado que yo quiero con él. Y luego, saber exactamente cuál es y cuánto usualmente tarda. Y de ahí yo voy planificando todo el sistema hacia atrás para poder llegar al fin que yo quiero. Entonces, no sé, imaginémonos que estamos hablando de eh, una infección de garganta, ¿verdad? Y el paciente tiene que tomar antibióticos por 10 días. No puede hacer ejercicio por 10 días. Tiene que tomar bastantes líquidos. Y, ¿verdad? Y el doctor como que medio sabe todo lo que tiene que suceder para que el paciente pase en un plazo de 2 semanas de enfermo a sano. Ok, genial. Entonces, de ahí el doctor va a decir exactamente qué cosas tienen que suceder esas 2 semanas y él va a colocar puntos de chequeo estratégicos a lo largo de esos momentos para asegurarse que el paciente lo está haciendo. Entonces, digamos que es un tratamiento de antibióticos. Entonces el paciente tiene que tomarse 10 días antibióticos y el doctor sabe que la mitad de los pacientes de él lo dejan después del día 5. Entonces el doctor, ¿qué puede hacer ahí? En el día 5 manda un mensaje sistematizado, puede hacerlo su asistente, puede hacerlo él, puede usar inteligencia artificial, puede usar lo que quiera, que sencillamente dice, vamos por el día 5 de antibióticos, yo sé que ya te sentís un poquitito mejor, pero necesitamos terminar los 10 días para que realmente esto rinda para largo plazo. Esa es una de esas que asegura ese último resultado que él quiere. Otra cosa que él puede hacer es que, digamos que él sabe que la mitad de sus pacientes no compran sus medicamentos hasta el día después porque se les pasa. Entonces él puede programar un mensajito justo después de su cita, 2 horas, 3 horas después, recordar al paciente o preguntándole al paciente, ¿ya compraste tus medicamentos? Solo eso. ¿O cómo te fue comprando los medicamentos? Ya eso le permite saber si el paciente los compró o no los compró y nuevamente lo puede delegar a un asistente o puede usar Doc, que es para lo que nosotros creamos la plataforma, ¿verdad? Para que esas cosas se puedan automatizar. Y él va creando diferentes puntos de control y va creando diferentes hitos en la vida del paciente para que él sepa cuándo es que el paciente está teniendo problemas, porque el doctor siempre recibe los problemas cuando ya es demasiado tarde para resolverlos, ¿me explico? El doctor solo sabe que el paciente no está cumpliendo el tratamiento cuando el paciente ya fracasó en su tratamiento. En este caso, él puede ir llevando el pulso de sus pacientes para que nunca se le pase uno. Y ahora podemos hablar más adelante de cómo implementar esos sistemas, pero dijiste dos cosas que me parecieron muy interesantes, obstáculos
y creencias limitantes. Porque el paciente sabe que tiene que seguir su tratamiento. Pero podemos profundizar un poco más por qué no lo hace, porque es un número tan alto de pacientes, casi que un 50% o más de pacientes que lo dejan a medias. Bueno, usualmente sucede porque el doctor da por sentado ciertas cosas que él cree, pero sus pacientes no necesariamente creen. ¿Verdad? El doctor sabe de medicina, sabe de farmacología, sabe de los principios activos de los medicamentos, sabe en cuánto toman en dar efecto. Entonces, él está muy confiado en lo que él está recetando. Y él tal vez no se pone en los zapatos del paciente que no tiene la más remota idea de lo que le están diciendo. ¿Me explico? Puede ser que el paciente viene de creer toda una vida, por ejemplo, que en el caso de una lesión, no sé, en una lesión de tobillo, que hay que ponerse hielo y no mover el tobillo por un mes, porque le han dicho toda la vida. Y resulta que lo que hace para el doctor, o lo que el doctor quiere prescribir para ese paciente es movimiento, el paciente va a decir, no sé, no estoy seguro. Y el doctor solo dice, necesito que se mueva. Pero el paciente tiene una creencia limitante en la cual el movimiento era perjudicial para él y el doctor no le está dando una razón para que pare de creer eso. ¿Me explico? Y hay un montón de creencias limitantes que los pacientes tienen que los doctores no saben que las tienen hasta que el paciente no hace lo que el doctor les pide. Porque el paciente nunca se va a sentar en la consulta con un profesional a quien obviamente le intimida un poco y decirle, no doctor, no creo lo que usted me está diciendo. Sino que los pacientes solo van a estar así, haciendo la cabeza hacia adelante, sí, ok, todo bien, sí, ok, ¿verdad? Y no van a hacer lo que uno les pide. Entonces, ¿qué es lo que el doctor puede hacer por el lado de creencia limitante? Sencillamente es hacer una lista de cuáles usualmente son las objeciones más comunes que él tiene, cuáles son las creencias que los pacientes traen consigo mismo a la cita, que va a evitar que ellos tengan éxito, y en la cita y a lo largo de su recorrido con el doctor le va dando razones por las cuales no creer en esas cosas. Y esas creencias vienen desde Google hasta los papás de ellos o los parientes. Entonces, si el doctor se anticipa, dice, yo sé que la mayoría de la gente dice que X, pero yo te digo que Y, y la razón es por esta, ¿tienes alguna duda? Entonces el doctor puede rápidamente ir eliminando las creencias limitantes que no le sirven al paciente para cumplir el tratamiento. La segunda son obstáculos. El paciente es un principiante en su tratamiento, no sabe un montón de cosas. ¿Me explico? Entonces, va a tener un montón de obstáculos, qué sé yo, fiestas, salidas, compromisos, trabajo, horarios, y no va a saber cómo incorporar estos nuevos hábitos que el doctor le está prescribiendo dentro de su vida. Y para lo que un doctor es sencillo, ¿verdad? Como no sé, tómese esto a las 6 de la mañana, digamos que al paciente le costaba un mundo levantarse a las 6 de la mañana, entonces empieza a fallar su tratamiento. Entonces, ¿qué puede hacer el doctor aquí? Ver cuáles son los obstáculos más comunes, o sea, qué es lo que hace que el paciente que quiere lograrlo no lo esté logrando e irlos resolviendo desde la primera cita, en vez de esperar a que sucedan. Entonces, hay dos diferencias grandes. Una creencia limitante es que el paciente no quiere hacer lo que el doctor le pide porque cree algo opuesto a la indicación que el doctor le dio. Un obstáculo más bien es que el paciente quiere hacer lo que el doctor le pide, pero se le está dificultando. ¿Me explico? Entonces, el doctor los divide en esas dos, como creencias y obstáculos, y empieza a decir, ¿cómo resuelvo todos estos? Entonces, fácilmente va a poder llevar a sus pacientes al tratamiento. O una estrategia que a mí me gusta mucho es hacer el inverso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi paciente le vaya pésimo y no logre su tratamiento? Y empiezo a enumerar todas las cosas que debería suceder para que el tratamiento salga mal. Entonces ya ahí el doctor va a tener todas las municiones para decirle al paciente, ok, haga el inverso de estas cosas. Pero lo más importante tal vez es que el paciente tenga confianza en que lo que dice el doctor es cierto y que el paciente tenga confianza en que él también puede hacerlo. Y también hay una tercera categoría. Creencias limitantes, estoy de desacuerdo con el doctor. Obstáculos, estoy de acuerdo pero no puedo lograrlo. Y luego está, lo hice, me siento mejor, ya no por qué terminarlo. Es que yo creo que eso sería una creencia limitante, me explico. Porque, digamos, sería la creencia de que ya cuando me siento mejor tengo que parar de tomar los medicamentos. Entonces no le voy a hacer caso al doctor. El doctor sencillamente podría decir, la mayoría de la gente cree que cuando ya se siente bien tiene que parar el tratamiento. Pero la gente que realmente tiene éxito cumple los días que le faltan, aunque se sientan bien, y da la razón detrás de eso. Yo no sé esa razón, entonces no voy a decirlo ahorita para no decir una estupidez. Pero el doctor puede decir exactamente la razón por la cual ellos tienen que seguirse tomando los medicamentos aunque ya se sientan bien. Entonces ya con eso él puede abarcar eso. El tema es que la mayoría de los médicos no lo hacen, ¿no? Porque pasan muy apurados, pasan de paciente, 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 paciente,
y creen que están perdiendo tiempo haciendo esto cuando más bien se están ahorrando un montón de tiempo en preguntas, dudas y confusiones. Y además no tienen que tratar de nuevo al paciente con este mismo problema que quedó incompleto. Correcto, correcto, sí. Y entonces, ¿qué le sucede cuando un paciente cumple su tratamiento y tiene claridad? Refiere a otros pacientes cuando tengan los problemas. Si le vuelve a pasar la misma situación, va a acudir a uno. O sea, solo cosas buenas pasan cuando uno se toma el tiempo al inicio del viaje para marcar un buen mapa. Y ese buen mapa puede ayudar con algo que mencionaste antes, que la mayoría de los pacientes son principiantes de su tratamiento y necesitan tener una relación de confianza con el médico y basada en mucha credibilidad, y muchas veces, a veces el médico ni lo conoce. ¿Cómo pueden fortalecer o generar, siquiera si es que no la tienen, esa confianza? La manera más sencilla para establecer confianza con otro ser humano es que el otro ser humano perciba que uno lo entiende. Apenas la persona se siente entendida, ya puede bajar la guardia porque ya sabe que uno es uno de los de ellos. ¿Me explico? Entonces, si el paciente no confía en el médico es porque no se siente entendido por el médico. Y eso es porque el médico está hablando más de lo que está escuchando, está diciendo más de lo que está preguntando y está tratando de ejercer su punto de vista por encima del paciente en vez de realmente tratar de averiguar qué es lo que hace que el paciente se comporte de la manera que se comporta. En el instante que el paciente dice, mira, este doctor no solo quiere predicarme cosas, quiere saber cómo estoy genuinamente y quiere mi beneficio, entonces ahí él empieza a soltarse. Y apenas él empieza a percibir que el doctor no solo está tratando de dar un discurso, sino que realmente le interesa la salud, él empieza a hacerle caso. La segunda cosa para que un paciente le tenga confianza a un médico es que el médico haga una promesa y luego cumpla la promesa. Y la mayor cantidad de promesas hechas y cumplidas en el menor tiempo posible genera la mayor confianza. ¿Me explico? Entonces, la manera de acelerar la confianza es hacer la mayor cantidad de promesas en el menor tiempo posible y cumplirlas en el menor tiempo posible. Por ejemplo, mañana te voy a estar llamando para ver cómo seguiste de la gripe. El día siguiente, lo llamas. Y después ese día le decís, necesito que se tome este medicamento, en 2 días se va a sentir un poquito mejor. Y resulta que en 2 días se siente un poquito mejor. Y resulta que el día siguiente yo le mando un mensaje diciéndole, mira, vamos a agendar una cita de control, pero antes me gustaría que hagas un cambio en el tratamiento. ¿Ok? Y lo que va a suceder cuando hagas este cambio de tratamiento es que te vas a sentir un poquito mal. Pero no te preocupes, va a durar solo 2 días. Y después resulta que pasa. Entonces el paciente, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que percibe? ¿Cuál es la retroalimentación que tiene el paciente? Es todo lo que esta persona me dice que va a suceder, sucede. Y el doctor puede crear un sistema en donde esos bucles de retroalimentación suceden sistemáticamente. ¿Me explico? No al caos. Y aquí está la cosa. Y tal vez no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ahorita, pero es algo que es muy frustrante porque los doctores siempre se quejan de sus pacientes. Mis pacientes no me entienden, mis pacientes no siguen mis tratamientos, mis pacientes no saben que no me deberían contactar si no están en consulta. Y todo el fracaso del tratamiento se lo atribuyen a los pacientes. Y cuando hacen eso, ellos no realizan esto, pero cuando hacen eso, sencillamente están diciendo, a mí no me va bien por algo que es externo a mí. Y por ende no puedo hacer nada. ¿Me explico? Si la razón de mi fracaso está afuera de mí, entonces no hay nada que yo pueda hacer y justifico que las cosas no me salen bien. Entonces yo le diría al médico, dilo, ok, digamos que es cierto, digamos que son tus pacientes los de la culpa, que te tocan los peores pacientes del mundo, que la cosa está terrible y que esto no es tu culpa. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Me explico? Como, listo, fracasaste, ya tenés un trofeo de que no fue tu culpa. ¿Ahora qué? Versus si el médico dice, en vez de decir, por ejemplo, mis pacientes me escriben a toda hora, dice, yo no sé establecer límites con mis pacientes. Ya eso está dentro del control del médico. ¿Me explico? Si el médico dice, mis pacientes nunca se toman sus medicamentos, en vez de decir eso, decir, yo no sé cómo asegurarme que ellos cumplan el tratamiento. Entonces cambia la responsabilidad del paciente al médico y lo vuelve algo que el médico puede controlar. Porque todo lo que estamos diciendo ahora no va a funcionar si el médico es una persona que le atribuye responsabilidad al paciente cuando es la de él. Este podcast funciona cuando un médico dice, no, todo lo malo que le sucede a mis pacientes, aunque tal vez no sea mi culpa, sí es mi responsabilidad. Porque si no, de ahí, nunca se resuelven nada. ¿Me explico? Sí, cuando te dicen mi responsabilidad no solo es algo hice o no hice que causó esto. Eso la gente lo ve como malo, pero más bien es yo soy el que tiene el control de corregir esta situación. Que es algo que habías mencionado antes con los sistemas.
Ahora, cuando uno piensa en implementar un sistema, hablamos de este sistema nada más, de pacientes con sus tratamientos y su medicina y su mejora. ¿Cómo podría implementarse ese sistema? O sea, ¿cómo desde el puro principio, de cero, lo llevamos haciendo? Bueno, la manera más sencilla obviamente es trabajar con nosotros. Y esto no es como un comercial, pero nosotros construimos Doc para poder crear estos sistemas desde cero. O sea, el doctor puede agendar de una vez cada cuántos días va a mandarle un mensaje al paciente, qué va a decir el mensaje. Entonces puede anticiparse a las necesidades que tiene el paciente. También nosotros tenemos un módulo de preguntas donde el doctor puede recibir preguntas a un horario que lo dice. Entonces, obviamente, una herramienta digital es muy sencilla o es muy sencillo para que pueda tener éxito en eso. Y si la gente le interesa, puede, ¿verdad?, buscarnos y llamarnos y le enseñamos cómo esto podría funcionar. Pero digamos que Doc no existe. Entonces, la manera como larga de hacerlo, que tampoco es tan larga, pero la manera larga de hacerlo es que el doctor vea cuáles son las consultas más, no sé, comunes que tiene, cuáles son las patologías más comunes que tiene. Y luego que él pueda ver cuáles son los pacientes que tuvieron éxito, cuáles son los pacientes que no tuvieron éxito, cuáles son las conductas que hicieron los pacientes que tuvieron éxito, cuáles son las conductas que no hicieron los pacientes que no tuvieron éxito. Y ya cuando empieza a tener toda esa data, entonces empieza a crear un sistema, en un documento, en una hoja, en una pizarra, en una servilleta, donde le dé la gana, ¿me explico? Y que diga, es día 1 a día 3 sucede esto, día 3 a día 6 sucede esto, día 6 a día 8 sucede esto. Del día 8 al día 16 no sucede mucho, entonces no vamos a hacer nada, pero aquí va a suceder. Y empieza a mapear punto por punto las cosas que tienen que pasar en la vida del paciente. Y él mismo empieza a calendarizar esos puntos de control sistemáticos conforme el paciente vaya llegando ahí. Él lo que va tratando es que el paciente realice las conductas que traen éxito lo antes posible. Y lo segundo, él está tratando de proveer el valor que hace que el paciente se fidelice lo antes posible y lo hace sistemáticamente. Entonces, después de eso, crea los mensajes para no tener que estar pensando cada vez qué mensaje mandar, sino que los puede crear en un documento aparte, en una hoja de Word, en un documento de Google, y puede nada más dejar el espacio y el nombre de la persona ahí y sencillamente copiar, poner el nombre de la persona y pegar, ¿verdad? Si es un tema como de tratamientos recurrentes. O no todo tienen que ser mensajes. Él puede decir que a los, no sé, 15 días que la persona inició su tratamiento, hay un documentito o hay un video o hay algún tipo de elemento educativo que le va a ayudar al paciente a abordar los siguientes 15 días y sencillamente se lo manda por correo electrónico y lo agenda, porque yo creo que hasta Gmail puede agendar cada cuánto uno manda correos electrónicos. Y si el doctor tiene un asistente, sencillamente le delega ese trabajo al asistente. Pero la idea es construir un sistema. ¿Me explico? Y cada vez que el doctor va viendo pacientes que están teniendo problemas, él va actualizando el sistema y va recibiendo retroalimentación de los pacientes de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y él va, digamos, como que modificando el sistema como si uno estuviera en un laboratorio. ¿Me explico? Y va viendo dónde están los huecos, a dónde se nos está yendo la gente, y eso va a hacer que se vaya aumentando la cantidad de tiempo que los pacientes se fidelizan con ellos. No es que va a ser perfecto, obviamente no es perfecto, porque no todos los pacientes son iguales, pero estamos hablando de un juego de números. Me explico, si el doctor tiene 200 pacientes y está llevando este nivel de seguimiento con los 200, tal vez en lo que antes 150 no habrían vuelto, ahora 100 vuelven. Y uno dice, estoy perdiendo 100, ok, pero tengo el doble de consulta de lo que tenía antes. ¿Me explico? Entonces, esto no es un método para que no vuelva a perder un paciente en toda su existencia, pero sí es un método para duplicar o triplicar, o es más, casi que multiplicar por 10 la tasa de retención que tiene con su gente, porque es algo que los médicos no hacen. Y no es culpa de ellos, nadie se los enseña. Entonces, el simple hecho de mapear un viaje del paciente va a hacer que los pacientes, es más, el mapa ni siquiera tiene que ser muy bueno, con solo que haya uno, va a hacer que el paciente diga, mi doctor es diferente. Y esa es la metodología larga, eso es sin Doc. ¿Cómo sería con Doc? Con Doc es mucho más fácil porque en Doc nosotros centralizamos todo en una misma plataforma. Entonces el doctor tiene su agenda, su expediente, sus exámenes, sus recetas en un mismo lugar. Y él tiene todo el archivo de la consulta del paciente conforme la va teniendo. Entonces es tan sencillo como que mientras el doctor está hablando con el paciente, él de una vez ya va calendarizando entre la misma plataforma los puntos de control que va a estar teniendo, que le va a estar enviando en cada uno, y sencillamente al tocar un botón puede o delegárselo a su asistente o calendarizar el envío él solito. Entonces no tiene que estar como viendo el teléfono a cada rato. También con Doc él puede escribir al paciente instrucciones y él puede tenerlas ya
en plantillas o puede crearla personalizada ahí mismo, en la misma consulta del paciente, y en lo que se la manda al paciente, el paciente tiene un app también dedicada para él, en donde puede ver las instrucciones que el doctor le dejó, la receta que el doctor le dejó, los recursos que el doctor le dejó, porque usualmente cuando la gente usa WhatsApp o otros medios de comunicación esas cosas se pierden. Pero ahora todo lo que el doctor crea que es vital para el éxito del paciente, se lo puede dejar desde la consulta número 1. Y puede decirle al paciente, esto necesito que usted lo haga en las primeras 2 semanas, aquí está en su aplicación. Esto lo que necesito que usted haga en las siguientes 2 semanas, aquí está en su aplicación. Entonces, el paciente sale de ahí con un mapa. Y el doctor, un buen doctor excelente, dice, si esto pasa, haga esto, si esto pasa, haga esto, si esto pasa, haga esto. Va a estar por escrito también en doctor, no se preocupe. Y el paciente es como, ok. Y el doctor tiene la capacidad de poder crear plantillas nuevamente para que él pueda nada más copiar, pegar dependiendo de la situación del paciente. Igual puede modificarlo si hay necesidad de modificarlo. Luego, cuando el paciente hace una pregunta, porque siempre van a hacer preguntas, el doctor tiene un chat en Doc específico o un buzón específico para que el paciente le mande preguntas. Entonces el doctor le dice al paciente, en primera cita, cualquier pregunta que tenga, yo respondo por aquí más rápido. Con solo hacer eso, el paciente no escribe por WhatsApp, porque lo que el paciente quiere es respuesta rápida. Digamos que el doctor agenda a las 11 de la mañana para responder preguntas. Tiene todo el buzón para responder preguntas y lo bonito es que no es como un chat donde es un va y viene, porque el paciente se aprovecha de eso mucho para estar conversando y comentando, sino que el doctor manda la respuesta y el paciente, si quisiera comentar con él, tiene que mandar otra pregunta. Entonces el doctor puede abordar eso y dentro de las preguntas puede mandar nuevas recetas, nuevas instrucciones, imágenes médicas y también recursos. Entonces, este sistema poderoso de calendarizar seguimiento, darle al paciente sus recetas virtuales, exámenes virtuales e instrucciones en una aplicación donde él siempre la va a tener a mano y además construyendo un canal de comunicación paciente-doctor para que el paciente pueda también evacuar dudas, hace que todo esto fluya mucho mejor. Porque ahora hay claridad para el paciente y también hay sistemas que le alivianan el trabajo al doctor. Que esa es toda la idea de la plataforma que nosotros hicimos, liberar el tiempo al doctor y mejorar los tratamientos de los pacientes. Que usualmente como que uno tiene como que escoger entre uno y la otra, tengo más tiempo, pero mis pacientes sufren o mis pacientes tienen más atención y yo sufro. La idea es que eso no suceda. La idea es que el doctor tenga más tiempo y los pacientes tengan más atención. Y para el doctor que pasa con agenda llena, que sí, pierde pacientes, pero consigue pacientes nuevos rápidamente, técnicamente, y te diría, no sé si tengo el tiempo porque le dedicaría a aprender una herramienta totalmente nueva que no va a saber manejar y enseñárselo a mi asistente. ¿Cómo le dirías, no, créame que esto no solo esto de verdad vale la pena, esto le va a agregar valor a su consulta? Yo le diría que en menos de 7 días ya tiene todo implementado, ya sabría usarlo, porque lo creamos para que fuera tan fácil de usar como WhatsApp. ¿Me explico? O sea, no es un sistema robusto, no es una plataforma complicada que tiene 100,000 botones, sino que sencillamente escogimos cuáles son las cosas que los médicos realmente usan y lo probamos con los médicos y empezamos a quitar las cosas que ellos no estaban usando y ahora logramos tener un proceso de implementación en donde en menos de 7 días ya el doctor puede estar ejecutando todos estos sistemas sin mucha complicación. Entonces lo más sencillo sería como escribirnos a nosotros a ver cómo nosotros podemos ver su situación particular, porque obviamente eso no le funciona a todos los médicos, ¿verdad? Hay situaciones de situaciones y ver si nosotros podemos hacer un buen encaje y si es un buen encaje nosotros podríamos tenerlo con uno de estos sistemas y ganándose como 3 horas de tiempo nuevas al día en menos de 7 días, posiblemente. Creo que estamos, no tengo más preguntas. Genial, entonces cualquier duda que tengan o si ustedes quisieran saber si Doc es una herramienta ideal para ustedes, primero pueden bajar nuestros 5 sistemas para retener pacientes, eso es totalmente gratis y ustedes con implementar cualquiera de ellos, en menos de 2 semanas ya van a ver la diferencia. Ahora, si quieren realmente ver cómo Doc podría potenciar las cosas que nosotros hablamos ahorita, si quieren entren en el link que está en la descripción, pueden agendar una demo. Y puedo ser yo, puede ser Dani o puede ser Pilar, nuestra especialista de producto, la que les va a hacer pasar a ustedes por una demo para ver si Doc funciona para ustedes. Pero sea que están con nosotros o no están con nosotros, nuestra meta aquí es que ustedes puedan recuperar su tiempo, cambiar vidas, aumentar sus ingresos y genuinamente disfrutar de su trabajo.